Vamos a escuchar por 40 minutos al profesor Hugo Díaz. Él tiene una presentación que lleva por nombre El Bicentenario y los desafíos para el sistema educativo. Luego de su presentación habrá 3 panelistas que podrán hacer preguntas, acotaciones, planteamientos que enriquezcan, por supuesto, el planteamiento del profesor Hugo Díaz. Y luego el propio profesor Hugo Díaz va a moderar brevemente una pequeña discusión entre ellos, una pequeña conversación, por si algún punto no ha quedado suficientemente claro. El profesor Hugo Díaz es administrador de empresas, es especialista en planificación y en políticas educativas. Ha sido director general de planificación en el Ministerio de Educación y actualmente es director de educación en la Fundación Santillana. Es miembro del grupo asesor de la Secretaría de la Organización Iberoamericana de Educación y vicepresidente del Instituto para la Defensa Nacional y miembro del Consejo Nacional de Educación. Con ustedes, para su disertación, para su presentación, el profesor Hugo Díaz. Adelante, señor Díaz. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. La presentación que voy a hacer, primero quisiera agradecer a la derrama magisterial por la oportunidad que me ha dado de participar en la 4ª organización de este encuentro internacional en CINAS. En el 2018, cuando empezamos este trabajo, nos trazamos una meta para este año 2021 de celebración del Bicentenario. Y era tratar de superar los progresos que durante las últimas décadas fue logrando el país. Pero la pandemia ha puesto en cuestión esos progresos y nos hace retroceder, nos ha creado nuevos desafíos. Pasamos. Ahora sí. Esta cosa. Ya. La crisis vivida por el país es una de las más grandes de la historia. En el cortísimo tiempo, la COVID-19 se ha expandido en todo el mundo y ha producido unos impactos muy profundos en las sociedades, en las economías y en los sistemas educativos. Los impactos son tan fuertes que en este momento gobernar la educación se ha hecho muy difícil por los altos niveles de incertidumbre sobre el futuro inmediato. Hay países que entraron a una 3ª ola y otros a una 4ª ola. La pregunta es, ¿nos sucederá lo mismo? ¿Cómo afectará estas olas las decisiones educativas? Además, van a venir tiempos de cambio y desde ahora hay que planificar el después de esta etapa transitoria que estamos viviendo. Nos preguntaremos cómo recuperar la senda del desarrollo de una manera distinta a la que hemos tenido en el pasado. ¿Cuán diferentes serían las instituciones educativas, el currículum, las didácticas de aprendizaje? ¿Cómo enfrentamos los desafíos arrastrados del pasado y otros nuevos? Y entonces, pensando en la pandemia y en la pospandemia, en especial sería aconsejable pensar en asuntos como los que aparecen en la lámina, ¿no? Es decir, cómo emprender a fondo una estrategia de inserción plena en la sociedad del conocimiento, de inteligencia artificial, de 4ª revolución industrial. Una segunda pregunta es, ¿cómo implementar un sistema de educación a lo largo de la vida que tenga una cobertura que posiblemente va a ser 3 veces superior a la actual? La tercera es cómo imaginar reformas educativas futuras que aseguren pues, las competencias para la vida, las actitudes de una ciudadanía plena
que son las que necesitan todos los peruanos para vivir en una sociedad como la que se está configurando. Y finalmente, cómo fortalecer las alianzas entre la escuela y el hogar, y entre el Estado y la sociedad, para lograr esos desafíos. A ver, ya. Muchos dicen que la historia se repite pues cada cierto tiempo, ¿no? Quizás una crisis como la vivida hace 100 años, con la llamada gripe española, podría ayudarnos a comprender lo que hoy estamos viviendo. Esa crisis fue mundial, afectó a 600 millones de habitantes, un tercio de la población mundial, murieron 50 millones. Y ahora con la COVID-19 en el mundo ya tenemos 124 millones de infectados, tenemos 2.700.000 decesos, y en el Perú las tasas de contagio y de muerte son más altas que en los promedios mundiales. Afortunadamente la vacunación ha empezado, ¿no? Pero todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar vacunar a todos los peruanos. Ciertamente que la vacunación lo que va a permitir es un mejor control de la pandemia, aunque sabemos que no es la solución total. Si no, veamos el caso de Chile. En Chile, con 70% de vacunados en la actualidad, ayer el gobierno decidió ordenar el confinamiento del 70% de su población porque ha tenido un rebrote muy importante de contagios y de decesos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar después de la crisis? Es algo que no sabemos todavía, ¿no? Hace 100 años lo que comenzó fue un periodo de bonanza en diversos campos de la actividad económica, social, cultural. Se le llamó los locos años 20, ¿no? La pregunta es, ¿los va a haber ahora después de la pandemia? Por cierto que las circunstancias son distintas, pero es una opción que no debemos dejar de lado, ¿no? Además de este recuerdo que hacemos de la historia de hace 100 años, pues hay otros indicadores para medir la crisis, y esos son los socioeconómicos. Y ahí la verdad que al mundo y al Perú le ha ido bastante mal en el 2020, ¿no? El PBI cayó en todo el mundo en 8% y se agravaron la pobreza y el subempleo. En el Perú la caída del producto fue más acentuada que en todo el mundo, menos 11%, ¿no? Y la pobreza aumentó en 13%. Ahora existen 40% de pobres, y dentro de esos pobres 1.200.000 son menores de edad, ¿no? El confinamiento ha traído un cierto nivel de descontaminación, ¿no? Algo positivo ha sido el uso de bicicletas, aunque empezamos a tener un grave problema de contaminación de los residuos sanitarios, es decir, las mascarillas que usamos se botan al mar, y esto está creando un problema que habrá que atacar, ¿no? El desafío indudablemente que está en mantener lo bueno de la experiencia de protección del medio ambiente, ¿no? Ahora entramos de lleno al tema educativo, ¿no? Y comenzaremos diciendo que previo al inicio de la pandemia, en el país ya se habían logrado muchos progresos en cuanto a cobertura. Teníamos una educación inicial prácticamente universal en los 4 y 5 años, también prácticamente universal en la primaria, casi 100%. La escolaridad entre 12 y 16 años llegaba al 87%,
y la universidad está muy, muy masificada, ¿no? Se habían estado dando progresos en los logros de aprendizaje, pero todos sabemos que esos progresos han sido, por un lado, ineficientes y por otro lado, inequitativos, ¿no? La evaluación censal de estudiantes es bien ilustrativa y lo pueden ver en la lámina que aparece en la pantalla, ¿no? Lo que muestra son desigualdades muy dramáticas cuando se comparan los resultados de rendimiento satisfactorio entre aquella población de los estratos socioeconómicos más altos y los más bajos, ¿no? La diferencia es de 44 puntos en segundo grado en el área de comunicación, y cuando se pasa al cuarto grado de primaria y al segundo de secundaria, la diferencia es de 30 puntos. También son bastante significativos las diferencias de resultados entre estos estratos socioeconómicos en matemáticas, ¿no? Además, una serie de desaciertos, si se puede llamar así, en la gestión de proyectos de uso de las TIC en el pasado, nos han pasado la factura en el año 2020. La mayoría de los docentes en las escuelas públicas no contaba con experiencia de su uso, lo que después se volvió indispensable, ¿no? En este año 2020. De otro lado, ha pasado un cuarto de siglo desde que comenzó a aplicarse el enfoque de competencias y en realidad es poco lo avanzado, ¿no? Los docentes en el Perú, como en la mayor parte de países de América Latina, siguen programando y evaluando principalmente en base a contenidos. Los problemas van más allá de los niños y adolescentes, y esta lámina lo que presenta son algunos datos de qué pasa con la población joven y adulta, ¿no? 1 de cada 4 mujeres en el área rural es analfabeta todavía. Hay 1.300.000 jóvenes de 15 a 29 años que no estudian ni trabajan. De ellos, sorprendentemente, el 60% tiene educación superior. El 56% de las razones por las que los jóvenes de América Latina son menos productivos, según las Naciones Unidas, es por carecer de salud y educación plenas, ¿no? Y un dato muy preocupante que debe llamarnos a una reflexión es que el rendimiento de los adultos peruanos, ¿no?, medido en el PISA de adultos que hace la OCDE, los adultos peruanos con universidad completa tienen un rendimiento que equivale al rendimiento de los estudiantes chilenos adultos que tienen educación técnica y a la mitad del rendimiento que tienen los adultos de los países de la OCDE con educación secundaria, ¿no? Es decir, realmente la situación, incluso en la educación superior, es bastante crítica, ¿no? Para Marta Encinas Martín, que fue una de las autoras del estudio sobre el PISA de adultos, que se llama PIAC, ¿no? Si el Perú no forma su talento, su capital humano, o no importa capital humano desde fuera, lo que va a suceder es que en pocos años va a estancar su desarrollo, ¿no? Y eso es un tema que sí realmente debe de preocuparnos, ¿no? ¿Qué nos deja como lecciones importantes el 2020, ¿no? Hay 4 lecciones que creo que conviene citar, ¿no? La primera es que aquellos docentes que traían una experiencia previa de uso de las tecnologías en sus instituciones educativas han respondido mejor a la educación a distancia, ¿no? Es el caso de los colegios privados y de algunos colegios estatales que han tenido
proyectos especiales de desarrollo tecnológico, ¿no? De la Fundación Telefónica, por ejemplo, es uno de los casos, ¿no? En segundo lugar, ha sido bien importante la reducción de brechas de manejo digital, ¿no? Antes de la pandemia, quienes manejaban las herramientas digitales eran más o menos un 40% del profesorado. Con la pandemia, prácticamente 9 de cada 10 docentes que tiene posibilidad de conectarse, pues tiene una cuenta en el Google Meet o en el Zoom, ¿no? Casi el 100% de los docentes que tienen conexión poseen un celular y utilizan intensamente el WhatsApp, utilizan el Facebook y un poco menos el correo electrónico para comunicarse con sus alumnos, ¿no? La otra lección son las muestras de impulso y creatividad que han tenido los profesores, ¿no? Innovando, sea empleando o no empleando la tecnología digital. Son innumerables las iniciativas en diversas partes del país para enfrentar muy difíciles escenarios de aprendizaje, inclusive poniendo en riesgo sus vidas. Hay un estudio que hizo la Fundación Telefónica el año pasado, en donde se encuentra que 6 de cada 10 escuelas del área urbana, en 6 de cada 10 escuelas del área urbana, hubo por lo menos un contagio, el contagio de un alumno o de un profesor, ¿no? Proyectos como el de los profesores Walter Velázquez con su robot Kipi, Gerson Ames con su enseñanza en las matemáticas en Huancavelica, o de la profesora Ana María Chilche Guamaní en Ayacucho, son pruebas de una larga lista de testimonios de innovación que podemos encontrar en miles de profesores, ¿no? Esta lámina lo que se muestra es una estadística que no llegó a incorporarse en el documento base que ustedes van a tener ocasión de recibir el último día del evento, porque esta estadística salió después. Son los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, pero también nos dan datos muy preocupantes, ¿no? Lo que dice la Encuesta Nacional de Hogares al tercer trimestre del 2020 es que habrían abandonado la escuela o no se habrían matriculado 470,000 personas menores de 25 años en la educación básica, ¿no? Y de estos 475,000, pues las personas que más abandonaron fueron los que estaban en la secundaria, los que tenían 12 años para adelante y las mujeres más pobres, ¿no? Y en el caso de la educación superior, el abandono o no matrícula hasta el tercer trimestre del 2020 ascendió a 400,000, ¿no? Entonces, si sumamos los 475,000 más los 400,000, estamos hablando de un abandono temporal, ¿no? O definitivo de, casi 900,000 estudiantes, ¿no? Las causas económicas están entre las principales, ¿no? Que explican esta situación, lo que por supuesto que ha incidido en un aumento del trabajo infantil, de la informalidad, ¿no? Hay algunos que han abandonado, que regresarán al sistema educativo cuando la situación mejore, pero otros quizás ya no, con todas las secuencias sociales y económicas que esto va a acarrear, ¿no? En esa lámina que presento a continuación, lo que muestra son algunos datos sobre pérdidas de aprendizaje. Lamentablemente todavía no tenemos datos nacionales, se han empezado a trabajar, ¿no? Pero lo que hay son referencias de otros países.
Y a título ilustrativo, cito algunos que provienen de la fuente del Banco Mundial y de la UNESCO, ¿no? En primer lugar, el aprendizaje de la lectura por debajo del nivel mínimo, es decir, niños que no logran nivel satisfactorio en la lectura en primaria, habría aumentado en 10 puntos en el año 2020, llegando al 63%, es decir, prácticamente 2 de cada 3 estudiantes no alcanzaría un nivel mínimo de aprendizajes en lectura, ¿no? La UNESCO señala que las pérdidas de aprendizaje serían del 75% aproximadamente, y según la duración del cierre de las escuelas en Chile, se habría perdido entre el 70 y el 88% de los aprendizajes. El Banco Mundial ha hecho algunas estimaciones de qué pasaría en el largo plazo con estas pérdidas de aprendizaje y calcula que esto podría tener un costo de 1,2 billones de dólares en ingresos eventuales de por vida de esta generación de escolares que está siendo afectada, ¿no? Ahora, todos coinciden en señalar que existe una fuerte correlación entre el número de semanas de suspensión de clases en las escuelas y el menor rendimiento, ¿no? En Holanda, por ejemplo, el cierre fue equivalente a 1/5 del año escolar y la pérdida de aprendizajes también fue de 1/5, ¿no? En Chile las pérdidas alcanzan del 80 al 88% en aquellas escuelas que estuvieron cerradas todo el año. Es el caso similar al de Perú, ¿no? Entonces, cuando tengamos los datos sobre aprendizajes, podremos corroborar si esos resultados son parecidos a los que han tenido las escuelas chilenas que estuvieron cerradas al mismo tiempo, ¿no? Esta lámina lo que trata de analizar es, bueno, hemos perdido aprendizajes y qué podríamos hacer al respecto, ¿no? Y en realidad, una de las cosas que podemos comprobar es que no siempre las clases de recuperación han funcionado, ¿no? Y frente a estas pérdidas de aprendizaje, indudablemente que la prioridad número uno que tiene que acometer el país para los próximos años es ver cómo los chicos van adquiriendo un nivel de aprendizaje que les permita afrontar en mejores condiciones este año y quizás un poco más de tiempo que puede verse afectado el aprendizaje, ¿no? El tema indudablemente que no es fácil, ¿no? Porque por un lado vamos a continuar con la educación a distancia en la mayor parte de las escuelas, por lo menos un semestre de este año, ¿no? Y mientras no regresemos a la presencialidad, la educación a distancia no va a ser un factor que nos genere mejores rendimientos. Habría que mejorar mucho la educación a distancia para conseguir eso, ¿no? En segundo lugar, y por las mismas razones, es difícil pensar que los programas de recuperación puedan ayudarnos a hacer frente a esta situación de pérdida de aprendizaje, porque históricamente lo que hemos visto, no solo en el Perú, sino en la mayor parte de países del mundo, es que los programas de recuperación de clase no funcionan, ¿no? Entonces hay que buscar otras alternativas, ¿no? Y en ese sentido, las políticas de aprendizaje, creemos que tendrían que asegurar algunas medidas como las siguientes, ¿no? La primera creo que es importantísima, es cómo aumentamos el número de horas efectivas de clase, ¿no? Implica no considerar a Aprendo en Casa ni a la web como las únicas herramientas
en caso de que los docentes puedan acceder a ella, ¿no? Se necesita que los estudiantes aprovechen cuantos recursos sirvan, ¿no? Si es que acceden a la internet, también podrían acceder a los programas de la televisión o de la radio, podrían aprovechar los materiales impresos que el Ministerio de Educación tiene, ¿no? La lástima es que para el año 2020, para el año 2021 y para los 2 años siguientes, no se ha contemplado la adquisición de textos escolares, solamente cuadernos de trabajo, fichas de aprendizaje, ¿no? Y en realidad, los cuadernos de trabajo y las fichas de aprendizaje, si no tienen un texto escolar al costado, la verdad que pierden mucho su contribución a los procesos de aprendizaje, ¿no? Es algo que valdría la pena que el ministerio trate de reevaluar, ¿no? Una segunda medida es que hay que asegurar realmente una comunicación del docente con sus estudiantes. Esto es clave, ¿no? Si en un proceso a distancia no hay una comunicación del docente con sus alumnos, la verdad que el proceso de aprendizaje tiende a debilitarse en demasía, ¿no? Es necesario que existan planes de datos suficientes para la conectividad de ambos actores, ¿no? Y como digo, ese contacto es clave en el proceso de aprendizaje, ¿no? La tercera medida es que hay que impulsar el liderazgo docente para convertir a los alumnos en los actores de sus propios aprendizajes y en los grandes innovadores del cambio educativo y de lo que pueda impactar en la comunidad. Ya lo están haciendo varios países, ¿no? A los niños se les está dando la oportunidad de trabajar en la técnica de proyectos y aportar en soluciones muy útiles y válidas para sus comunidades, ¿no? Finalmente, hay que fortalecer las redes de las escuelas, ¿no? Si bien es difícil dar un presupuesto para cada centro educativo, sí es posible que se pueda dar un presupuesto mínimo para el funcionamiento de una red escolar, ¿no? Hay que asegurar las condiciones básicas de calidad, no solo como exigencia para las escuelas privadas, sino también para las públicas, ¿no? Y hay que generar los suficientes estímulos de reconocimiento al desempeño destacado, ¿no? Ya casi estoy terminando. En esta lámina, de lo que vamos a hablar es del retorno a la presencialidad, ¿no? Mejorar los aprendizajes, cada vez existe el convencimiento de que va a pasar por el retorno a la presencialidad, ¿no? O por lo menos por la implantación de un modelo híbrido, es decir, que unos días, unas horas pasen los alumnos en la escuela y otros estudien en su casa, ¿no? Es una decisión indudablemente difícil, ya que no hay un consenso, más bien hay una polarización de opiniones, ¿no? Los que están a favor de no perder, del regreso a la presencialidad, además del argumento de no perder más aprendizajes, lo que dicen es que si no regresamos a la escuela, pues va a continuar el agravamiento de los problemas socioemocionales, tanto de estudiantes como de profesores, ¿no? Lo segundo es que puede aumentar el riesgo del abandono y del retiro temporal o definitivo de los estudiantes por falta de motivación, de aburrimiento, de desinterés, ¿no? Y también como una fundamentación para regresar a las escuelas, sostienen que la escuela es para muchos un lugar más seguro que en el hogar y que la calle, ¿no? Para estudiar y no contagiarse, ¿no? Pero
al frente de quienes defienden la presencialidad están los que todavía dudan de que sea el momento de hacerlo, ¿no? Dicen que sería preferible esperar un poco. Lo que debe mandar son las estadísticas de salud pública, ponen énfasis en ello, que el proceso de vacunación sea extendido, ¿no? Y que incluya a los profesores y que exista una inversión suficiente en las escuelas para cumplir con los protocolos de sanidad y de ambientación de los locales escolares, ¿no? Ahora, un asunto que puede convertirse en un serio problema es el de los traslados de los estudiantes de las escuelas privadas a las públicas, ¿no? El año pasado se hablaba de que habían 110,000 solicitudes de traslados, ¿no? Poco después el ministro Benavides, y esto ha sido ratificado por el ministro Cuenca, más o menos ya se está hablando de casi 360,000 estudiantes que estarían en esa situación de migración de la escuela privada a la pública, ¿no? Asumiendo el costo por estudiante del año 2019, ¿no? Trasladar esa cantidad de estudiantes significaría una demanda adicional de presupuesto de 1.300 millones de soles, ¿no? Para el momento en que se regrese a la presencialidad, ¿no? El tema es que habrá que ver cómo se financia, ¿no? Justo en un momento en que los recursos pues, van a ser muy escasos porque hay urgencias de todos lados, ¿no? De salud, de reactivar la producción, de mejorar el sistema educativo, ¿no? La penúltima lámina de lo que trata es de el tema pues, que no podía faltar, que es el tema digital, ¿no? Es un tema protagónico, ¿no? El ministro Cuenca ha señalado que se amplía la cobertura de acceso a la conectividad en zonas donde están estudiando escolares de situación muy vulnerable, principalmente en la sierra y en la selva, ¿no? Y también se están aumentando, digamos, las modalidades offline en la distribución de las tabletas que se están haciendo, ¿no? Pero tanto como el acceso a la tecnología digital va a ser muy importante algunas medidas que cito a continuación, ¿no? Primero es que hay que mejorar la comunicación vía internet en la mayor parte del país porque todavía sigue siendo muy deficiente, ¿no? Aparte de Lima y de pocas ciudades, la verdad que es bien difícil la comunicación y eso es un desestímulo para los aprendizajes, ¿no? Lo segundo es que hay que distribuir oportunamente las tabletas. Se ha asegurado de que a fines de marzo estarían distribuidas totalmente, ojalá esto sea así, ¿no? Y que sean con los recursos y materiales educativos necesarios, por lo menos para iniciar el año escolar, ¿no? Lo tercero, como ya hemos dicho, es que hay que financiar planes de datos suficientes para docentes y estudiantes, corrigiendo las dificultades que hubo el año 2020. Los docentes se quejaban de que sus planes de datos eran muy pequeños, que le duraban a veces una semana y que para las 3 semanas o 4 semanas restantes del mes, pues tenían que financiar de su bolsillo estos planes de datos, ¿no? Igual con los estudiantes hay que ver qué se puede hacer para superar estas deficiencias, ¿no? Una cosa que es importante es que de repente habría que revisar la experiencia chilena, ¿no? En el caso de Chile, para los pobres que no están incluidos en los beneficios de la distribución de tabletas, lo que se ha hecho es
todo un programa de reciclaje de computadoras, de celulares que estaban en desuso, ¿no? Se los ha puesto en operación y se los ha entregado a aquellas personas que pues por algunas razones pues económicas principalmente pues no han podido tener acceso a estas herramientas, ¿no? Y creo que lo imprescindible en el país y que es urgente, ¿no? Tanto para este gobierno como para el nuevo gobierno, es que necesitamos contar con un plan de desarrollo digital que establezca módulos de equipamiento según tipo de escuelas, políticas de uso de materiales impresos y digitales, opciones de modelos híbridos y sobre todo, cómo hacemos sostenible un programa que definitivamente nos va a costar bastante dinero y que cada cierto tiempo hay que hacer reinversiones, ¿no? No olvidemos que el 80-85% de estudiantes no va a tener todavía acceso al Internet o lo va a tener muy deficientemente este 2021, ¿no? Por lo tanto, es indispensable mejorar las emisiones de radio y de televisión, ¿no? Y hay que prepararse pues para el retorno a la escuela, y en ese sentido una de las cosas que también será importante es hacer un inventario del equipamiento existente en cada una de las escuelas que han estado cerradas más de un año. Han habido robos, se han deteriorado algunos equipamientos por falta de uso. Todo ese inventario es bien importante para ver cómo se recomienza la actividad en las escuelas, ¿no? Termino solamente recordando aquello que la crisis sanitaria de 1918 a 1920 detectó como errores, ¿no? Es decir, a pesar de las vacunaciones, hay que seguir evitando las aglomeraciones, no hay que apresurarse en la reapertura o vuelta a una semi-normalidad de actividades. Hay que seguir usando correctamente las mascarillas. No hay que ignorar el valor de la ciencia, ¿no? Hay que ser franco en explicar la verdad de la situación y hay que fortalecer el liderazgo y la credibilidad de aquellos mensajes que transmiten las autoridades. Ojalá que estas cosas que sucedieron hace 100 años pues sean realidad y que el sistema pueda andar por mejores cauces. Muchas gracias. A usted las gracias, profesor Hugo Díaz, por haber comenzado este Congreso Internacional dibujando el escenario, ¿no es cierto? Creo que va a ser muy útil, además, para que nuestros panelistas que vienen a continuación puedan aportar, sumar, acotar algunas cosas seguramente en relación a lo dicho y que va a ser muy rico en esta conversación. Yo quiero presentarles inmediatamente a los tres panelistas que nos van a acompañar. En primer lugar, va a estar con nosotros el profesor Lucio Castro. El profesor Castro es secretario general del sindicato más numeroso del país, el SUTEP. Es licenciado en Educación, es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una maestría con mención en Gestión y Administración de la Educación, es egresado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y abogado egresado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En instantes les voy a presentar al profesor Castro, pero antes quiero también presentarles a otra de nuestras panelistas. Ella es Diana Revilla, que también forma parte de este panel. Diana es doctora en educación, es magíster en educación con mención en planificación de la educación y es licenciada en educación con especialidad en educación primaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como docente ordinario, principal y docente a tiempo completo en la Facultad de Educación de la Universidad Católica, en varios cargos de responsabilidad. Además,
Actualmente es decana de la Facultad de Educación de la mencionada universidad y además ha realizado trabajos de investigación en evaluación institucional, currículo, didáctica, práctica reflexiva y la asesoría de tesis en el posgrado. Junto al profesor Castro, junto a Diana Revilla y junto al profesor Hugo Díaz, también se suma como panelista Patricia Andrade. Patricia Andrade es psicóloga clínica, tiene un diploma de estudios en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios completos de maestría en políticas educativas en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Lleva más de 25 años de experiencia en educación, ha liderado proyectos de desarrollo y gestión de políticas educativas en puestos de responsabilidad a nivel nacional para el Estado, pero también para organismos no gubernamentales y para agencias de cooperación internacional, para la GTZ, por ejemplo, para ACDI. Ha sido directora general de Educación Básica Regular y ha sido nuestra viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Cada uno de ellos va a tener 10 minutos. Yo los voy a ayudar con el tiempo para hacer justamente lo que el profesor Hugo Díaz ha hecho, que ha sido muy escrupuloso con el tema de los minutos para que no se nos pase la hora y poder llevar bien esta conversación. Bueno, dicho eso, doy estos 10 minutos al profesor Lucio Castro. Profesor Castro, adelante, por favor. Bien, en primer lugar, agradecer a la derrama magisterial, que es la entidad previsional de los maestros, maestras y auxiliares de educación del país. Agradecer a los ponentes que nos acompañan. Definitivamente, el tema de este evento obliga a desarrollar una impresión, una apreciación, una percepción, justamente lo que ha ocurrido con la educación en estos 200 años de República. Lo que está ocurriendo en estos tiempos extraordinarios obliga a ver con atención qué desafíos, qué retos tiene el magisterio y justamente cómo puede responder a estas decisiones y a este contexto que estamos atravesando. A lo dicho por el doctor Hugo Díaz, definitivamente nos ha descrito el escenario y nos lo ha descrito de manera contundente, con datos estadísticos, con apreciaciones y con tareas que corresponden a efecto de que el futuro sea definitivamente mejor. Nosotros como sindicato tenemos una apreciación. En estos 200 años, definitivamente la mirada que ha tenido el Estado a la educación no ha sido precisamente de prioridad, no ha sido precisamente de centralidad. Y hemos observado, y como bien decía el doctor Hugo Díaz, en esta pandemia, en estos últimos 30 años, con esta pandemia han quedado desnudados, o ha quedado desnudado la forma como el Estado ha mirado la educación y los efectos de las distintas políticas que se han implementado en educación. Nosotros queremos que este evento, consideramos importante que este evento debe significar también una oportunidad para que lo que se haya avanzado en educación definitivamente sea fortalecido, para que las deficiencias que las políticas han tenido y definitivamente son innegables puedan ser superadas, para que, teniendo en cuenta que la tecnología ha avanzado de manera importante, que la ciencia ha avanzado de manera incontenible, cómo aprovechar esos avances para el alumno, para el maestro, para la educación, para el país. Esa mirada que le demos a este evento definitivamente va a ser importante. Y hay que tener en cuenta que toda reforma que se ha hecho, y esa no ha sido la mirada, creemos, tiene que obligatoriamente buscar reducir la brecha de desigualdad que existe en nuestro país. Creo que si esa mirada le damos a este evento, vamos a obtener cosas positivas. Miren, un elemento central en la historia republicana, y decíamos nosotros, el Estado no ha mirado con ojos de centralidad la educación, y hoy los efectos han quedado evidentes con la pandemia, es el tema de la infraestructura. Ahí hay una gran dificultad, por tanto, un desafío, un reto, una meta es cerrar esta brecha de la conectividad. Para nadie es un secreto que PRONIEC establece, organismo del Ministerio de Educación, establece
que hay 100.000 millones de déficit en infraestructura. El presupuesto para educación involucra 32.700 millones. O sea, todo el presupuesto de la República para educación no serviría para cerrar esta brecha. Por tanto, el Estado, en este bicentenario, si quiere tratar de manera normal a la educación, y cuando digo normal me refiero a con ojo de prioridad y de centralidad, tiene que dotar de un presupuesto anual que enfrente esta dificultad. Y nosotros consideramos que debe dotar a educación de más o menos unos 20.000 millones que estén destinados a infraestructura, de tal manera que este rubro, que es fundamental en educación, pueda ser atendido y tengamos una institución educativa idónea, adecuada, con tecnología de punta, con mecanismos que permitan que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda lograr sus objetivos. En la infraestructura, definitivamente, tenemos una complicación. Yo recuerdo en San Marcos cuando nos decían lo siguiente, y siempre este discurso lo repetimos porque estamos convencidos de ello. ¿Nosotros queremos calidad? Sí. En educación, por supuesto. Y en educación intervienen, por ejemplo, o nosotros tenemos que considerar los agentes, los factores que intervienen. Y estos factores tenemos que siempre abordarlos de manera integral, no unilateral, no parcializada. Y en la medida que los abordemos de manera integral, vamos a lograr calidad. ¿Y de qué factores hablamos? Infraestructura es uno. Y la preocupación no debe ser solo unilateral, sino holística. Otro elemento es el alumno. Un alumno bien alimentado, sin hogar destruido, con un padre que no tenga precariedad económica. Un currículo que responda al contexto, a la diversidad de nuestro país. Un maestro en el que la formación continua y el estar a tono con las expectativas que los tiempos generan es fundamental. Y un Estado que dote de presupuesto idóneo a educación. Si estos elementos funcionan de manera interrelacionada, hablaremos ya no de crisis, sino de calidad de la educación. Y el desafío de estos tiempos es que en educación debemos lograr calidad. Entonces, cuando vemos un tema, un factor de este proceso que es infraestructura, vemos que definitivamente hay dificultades. En el tema sanitario, hoy la pandemia es un problema. Hoy, como decía muy bien el doctor Hugo, hay un sector que plantea que hay que esperar un poco, que tiene que haber una relación más estrecha entre salud y educación en términos de información. Y otros que dicen que mientras más tiempo pase, más afectado va a ser el alumno. Cada uno tiene sus razones, pero si pretendemos volver a la semipresencialidad, aquí hay un aspecto que atender, que es un desafío, que es un reto, que tenemos que enfrentar y solucionar. Y ahí hay una estadística que es contundente, y que no es del SUTEP, no es de los maestros, es de la gente estudiosa que a través de la estadística las proporciona para efecto de que se tome una muy buena decisión. ¿Y qué nos dice la estadística? 43% carece de agua potable, el 41% no cuenta con sistema de desagüe, el 29,8% no tiene electricidad. Ahí hay un desafío, en este bicentenario, y hay que resolverlo. El doctor se refirió a un tema que es cierto. Estos son tiempos, pues, de revolución tecnológica. Estamos en la cuarta revolución tecnológica y la infraestructura que responde a la tecnología del Perú data de la segunda revolución y hasta de la tercera. Estamos atrasados. Y aquí tiene que haber una transformación digital inclusiva. Esa brecha que es inmensa y que el Estado no ha sabido afrontar y al parecer no tiene una voluntad decidida de superar, ha generado que el año pasado, según la cifra del ministerio, y muchos dicen que hay más, 240.000 estudiantes no hayan podido estudiar. Que el 70% de colegios no tienen acceso a internet. Que el 80% de estudiantes no tienen conectividad. Que los docentes y auxiliares necesitan herramientas tecnológicas. Es inconcebible, lo decía muy bien el doctor Hugo Díaz, que un maestro esté pagando sus datos móviles, su internet, haciendo uso de sus herramientas tecnológicas, disputando con su hijo el uso oportuno de estas herramientas. Aquí el Estado tiene que jugar su papel. Aquí el Estado no se puede sustraer de su responsabilidad. Y nosotros consideramos
que debe haber un Estado mucho más responsable. Y con relación a esta transformación digital, a los avances incontenibles, el currículo definitivamente debe integrar de manera sustantiva este aspecto. Ni hablar de la educación interbilingüe. Aquí hay un abandono, una desatención. Conversábamos con responsables del Ministerio de Educación y ahí ellos asumían que había una desatención importante y extensa que pretenden ahora cubrir. Miren, el presupuesto para educación es 32.700 millones, que equivale a 3,9 del Producto Bruto Interno. El Acuerdo Nacional decía el año 2002, mayor presupuesto para educación es una necesidad. ¿Se debe llegar al 6%? Sí. Y que el presupuesto va a permitir enfrentar los problemas que en educación existen y va a poder superarlos, también es cierto. La Ley General de Educación establecía de que el 6% era la cantidad que servía para destinar a educación y enfrentar sus dificultades. Ambos documentos nunca se cumplieron. Como sindicato siempre hemos considerado que el presupuesto es fundamental, que la atención, la mirada de centralidad y de prioridad pasa por mayor presupuesto, porque con mayor presupuesto atiendes temas de infraestructura, alimentación, equidad, capacitaciones, acceso, remuneraciones de los trabajadores. Y este año se ha desarrollado la reforma constitucional de la Constitución en su artículo 16 y establece el 6% del PBI para educación como acto imperativo que debe asumir el Ejecutivo. Se entiende que el Ministerio de Educación, que en estos momentos está elaborando el presupuesto para el año 2022, debe considerar esto que indica la Constitución. De lo contrario sería infracción. Y con mayor presupuesto consideramos que los temas que hoy día son retos y desafíos en este bicentenario pueden ser atendidos. Pero esto va de la mano con calidad de la gestión. No pueden haber más responsables en el sector educación que a finales de año, diciendo que educación es un sector precario, paupérrimo, estén devolviendo dinero. Profesor Castro, entonces, 2 minutos, por favor. Aquí lo que necesitamos es una atención prioritaria y un mecanismo para saber distribuir entre los rubros que corresponden el dinero que esté destinado el año 2022, y los candidatos a la presidencia en ese sentido no deben retroceder. El maestro se ha cualificado, el maestro hoy es el soporte central y así lo ha reconocido la sociedad de la estrategia que el gobierno desarrolle, que ha desarrollado el año 2020, pero ese maestro también necesita ser revalorado y dignificado. Y aquí el tema de maestría, doctorado, remuneraciones, el tema de profesionalismo en términos de cualificación profesional y profesionalidad en términos de reconocimiento social y de parte del Estado también debe generarse. Y consideramos que el bicentenario debe significar esa mirada integral a la educación y a todos los factores que en él intervienen. Gracias. Gracias a usted, profesor Castro, por esa presentación. Gracias también por el respeto al tiempo. Seguramente en la ronda que modere el profesor Hugo Díaz en un ratito habrá cosas que añadir, que acotar y por supuesto con toda libertad para que se genere una conversación muy rica. Quiero dejar ahora a Diana Revilla en el uso de la palabra. Diana, por favor, adelante. Buenas tardes. Agradezco la derrama magisterial a su presidente, el señor Luis Espinosa, y a su equipo directivo por permitirme ser parte de este Congreso Internacional y por compartir con Hugo Díaz, con Patricia Andrade y Lucio Castro algunas reflexiones y planteamientos. Asimismo, agradecer y felicitar al doctor Hugo Díaz por el documento base y por lo que nos ha expuesto. Nos brinda un marco muy actual de la educación en tiempos de pandemia y plantea qué retos debemos enfrentar para los posibles escenarios de aquí en adelante, aprendiendo de lo ya vivido. Centro mi exposición en 2 aspectos, sobre el cambio de época y después de la pandemia. Estoy de acuerdo con Hugo cuando dice: pocas veces una crisis afectó tanto y tan rápido a la sociedad, la economía, el empleo y la educación.
Coincido también en que estamos viviendo un cambio de época en el que la revolución digital afecta diversos sectores de la vida de las personas, de la sociedad y promueve cambios. Cambios en una era digital que genera cambios de paradigmas y exige nuevas respuestas, nuevas y rápidas respuestas, así como nuevos roles. La pandemia no vino para un cambio temporal, solo para pensar este año o el próximo. La pandemia está promoviendo una nueva sociedad, un cambio de chip que no se queda en lo inmediato, sino todo lo contrario. Para enfrentar este cambio de época, se menciona que es necesario fortalecer la articulación entre escuela-hogar y Estado y sociedad. Creo que debemos apostar también por la articulación entre escuela-hogar-comunidad. No eximo la relación entre Estado y sociedad, pues es necesaria, pero considero que la comunidad no puede estar ajena en los procesos formativos. Esto implica que se aprende en nuevos escenarios y no solo en la escuela. Este vínculo revoluciona todo el currículo de formación. Hay que trabajar en base a proyectos sociales, considerar otros escenarios informales, no formales, concebir de un modo distinto la escuela, de un modo diferente el aprendizaje, reconocer que se generan otros roles del docente, no solo centrado en sus conocimientos pedagógicos, sino que debe aprender a diseñar otros aprendizajes interactuando con estos otros ámbitos y actores. Esta nueva era no solo afecta el conocimiento y la revolución digital, sino lo económico, lo ambiental, las comunicaciones, la salud, las interacciones sociales. Somos testigos de cómo esta tecnología está afectando nuestras vidas y qué pasará más adelante. A todo ello, la educación no puede ser considerada solo para la modalidad presencial. Se requiere mirar la educación en otras modalidades, la semipresencial o lo que algunos llaman multimodal. Estamos ante un cambio en la forma de concebir la vida. Se hace necesario el desarrollo de competencias digitales no solo para la educación, sino para todas las esferas de la vida, de la convivencia en la sociedad. Concebir la educación en un cambio de época es una mirada que aún no estamos internalizando del todo, en el que el conocimiento es el motor de las nuevas economías. Como dice Carneiro, pero si el conocimiento es el motor de las nuevas economías, su combustible es el aprendizaje. Y por ello, el aprendizaje a lo largo de la vida surge como un mayor reto formativo. Ese concepto que lo tenemos entre nosotros desde el informe de Lorz en el 96, solo que ahora debemos articularlo promoviendo la interrelación entre aprendizaje y vida en las diferentes etapas de la vida humana y desde una mirada del continuo. Después de la pandemia, Hugo nos muestra, nos grafica lo que fue la pandemia en el 18-20 y luego lo que estamos viviendo desde el 2020, desde el 2020, perdón. Nos coloca un signo de interrogación ante la pregunta ¿y después qué? Considero que estamos ante un tiempo que representa una oportunidad para repensar, un tiempo para transformar, volver a construir. Son tiempos de disrupciones. Requerimos la buena disposición para innovar, crear, generar nuevas experiencias, atrever a generar cambios rápidos. Ciertamente el impacto de la pandemia en la escuela y en nuestros niños y jóvenes es muy alto, pero las deudas no vienen solo de la pandemia, vienen desde mucho antes. Y es cierto, se está generando pobreza de aprendizaje, una pobreza que nos está cobrando muy alto. Coincido con Hugo en que hay actores, espacios y modalidades prioritarios de atender. La pandemia ha afectado a nuestros niños y niñas más pequeños. Urge retomar la educación inicial, pero desde 0 años, pues ahí está la base del desarrollo de la persona. Debemos atender a la mujer, al adolescente, a la ruralidad. Y retomo una frase de la Red Florecer. La igualdad de género en la educación es el gran desafío del Bicentenario para vivir en una sociedad peruana justa y libre de violencia. Estamos ante una situación de inequidades, de brecha digital, lo han mencionado mis colegas, tanto Hugo como Lucio, de pérdidas grandes de aprendizaje que debemos resolver. Por tanto, urge reformar la educación. Pero no solo por el problema de la pandemia, sino por el tipo de sociedad que ya estamos viviendo. ¿Qué considerar en esta reforma? Ya en la resolución ministerial 121 de este año se nos invita a incorporar experiencias de aprendizaje de macro situaciones, cuidado de la salud, conservación ambiental, convivencia, trabajo, emprendimiento.
Es decir, tenemos que abrirnos a otros contenidos formativos. La reforma debe definir qué es prioritario. Las escuelas deben ser una prioridad. El año escolar tiene que ser de recuperación rápida. No es una tarea fácil, y ahí saludo los esfuerzos que se vienen realizando de coordinación intersectorial con las distintas instancias, pero es un compromiso del Estado. Coincido plenamente con Lucio. No es solamente del sector de educación, es del Estado en su conjunto. Pero también en esta situación considero que debemos recoger la opinión de los estudiantes. ¿Qué esperan ellos? ¿Qué opinan de esta situación? ¿Cómo ven el retorno a clases presenciales? Es importante desarrollar en ellos la conciencia de lo que significa volver a la escuela. La vuelta a las clases, la vuelta al colegio, es una cuestión de derecho a la educación y no una decisión que debe estar supeditada solo a la emergencia sanitaria. Hay que asegurar el derecho a la conexión para todos los estudiantes y docentes. La humanidad se encuentra actualmente en el punto de viraje de una transformación tecnológica sin precedentes, pero en ese proceso vivimos procesos de inestabilidad e incertidumbre. Por tanto, debemos formar para convivir con ese entorno, asegurar la calidad de la formación profesional de los docentes para esta nueva era. Estimadas maestras, maestros, formadores, ustedes ya se han comprometido con este momento. Su entrega, esfuerzos nos evidencian que están en primera fila. Pero es necesario que miremos más allá de la emergencia. Es el momento de dejar los 200 años vividos como nación y el Estado, la sociedad civil, la academia, la empresa privada, los organismos internacionales, la ciudadanía, todos apostemos por una reforma en el marco del Proyecto Educativo Nacional al 2036, de la visión de país al 2050 y de la Agenda 2030. Muchas gracias. A ti las gracias, Diana, gracias por esa presentación. Es el turno ahora de Patricia Andrade, que también tiene 10 minutos para su disertación. Patricia, adelante, por favor, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y todos quienes están conectados. Gracias en primer lugar a la Derrama Magisterial por la organización de este evento que ya nos tiene habituados. Es un hito importante que creo todos los educadores esperamos. Y por supuesto, gracias a Hugo Díaz, no solo por el trabajo de hoy día, ¿no?, sino por el trabajo de siempre, por su reflexión que siempre acompaña y alienta y estimula y nos ayuda a pensar en todos los desafíos que tenemos como país y las deudas que tenemos con nosotros mismos, con nuestra población, con la ciudadanía. Bien, yo quisiera centrar mis comentarios en torno a dos ideas fuerza, ¿no? Es un documento muy rico, ya cuando lo lean van a constatar, y quiero, y hay varias aristas, y ya los panelistas que me han antecedido han abordado suficientemente. Yo quisiera profundizar la reflexión en dos ideas. La primera es lo que yo diría, con pena, pero que es parte de la realidad, la constatación de tener un sistema desigual y que es desigual desde sus inicios. Y una segunda idea que tiene que ver con no solo cómo esta desigualdad afecta a la educación, sino también de retorno, qué puede hacer la educación para romper este círculo de inequidades que arrastramos a lo largo de ya 200 años. Bien, comienzo con el primer tema, el de las desigualdades. Hay un principio básico de equidad que señala que la mayor inversión y los mejores recursos humanos y materiales tienen que estar ahí donde más se necesita. Es decir, llegar a la población que enfrenta mayores situaciones de desventaja o de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque son mucho más las barreras que hay que superar. O sea, yo no puedo distribuir el costo de gasto por estudiante de manera igual. Cuesta mucho más brindarle un servicio educativo de calidad a un estudiante de un pueblo originario en la selva, en la Amazonía, en nuestra Amazonía, donde incluso los ríos las lluvias afectan la geografía. Cuesta mucho más que llevarle el mismo servicio de calidad a la zona andina y a la costa, ¿no es cierto? Entonces,
ese es un principio, un punto de partida. Y sin embargo, los datos que ha compartido Hugo, que nos ha compartido Lucio también, lo que nos recuerdan es que estamos exactamente en el lado opuesto de la orilla, ¿no? Es decir, justo ahí donde más se necesita es donde más inequidades constatamos, ¿no? Que de cada 10 hogares del país, solo 6 no tengan acceso a Internet, que 2 no tengan acceso a televisión y 4 no tengan acceso a radio, eso en sí mismo, en este mundo de globalizado y de las comunicaciones y con el desarrollo que tenemos, y además en el contexto que vivimos de pandemia que nos ha retado a todos, pues no solo constituye en sí mismo un indicador de inequidad, sino que genera, desencadena más brechas. Porque lo que ha pasado con la pandemia es eso, ¿no es cierto? No solo ha visibilizado las brechas que existen, las desigualdades que existen, sino que las está incrementando peligrosamente. Por eso es que, como bien lo recuerda Hugo, en la presentación, cerca de 500.000 de estudiantes, más de 400.000 de hecho, no estuvieron conectados el año pasado. Este es un dato que se fue registrando progresivamente, pero efectivamente son más de 400.000 que no accedieron a ningún medio para conectarse con el Aprendo en Casa, y ahora constatamos que son efectivamente estos más de 400.000 quienes ya se han desconectado del servicio educativo o están en riesgo de separarse por mucho más tiempo, ¿no? Lo cual además en la situación de pobreza, de desempleo en la que estamos viviendo y en lo que vendrá después, seguramente hará mucho más difícil su retorno. Por lo tanto, tenemos como una brecha preexistente ante el contexto de pandemia, genera y profundiza nuevas brechas. Yo añadiría a esa cifra, además, revisando información, la existencia de más de 400.000 niñas, niños y adolescentes que estando registrados en RENIEC no están registrados en CIAGI. Eso quiere decir que nunca han ingresado, han sido matriculados. Ya tenemos como 1 millón de estudiantes que necesitamos recuperar. Y estamos hablando solo de educación básica regular, ¿no es cierto? Estas estadísticas, además, se agudizan, se incrementan en el ámbito rural. Y no es casual. Es en el ámbito rural donde más del 80% de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad monetaria o pobreza. Dicho al revés, es apenas un 13% de la población del ámbito rural que no está en tal condición, ¿cierto? Entonces, vemos cómo se van acumulando y se van sumando situaciones de inequidad, ¿cierto? Por eso, para aproximarnos a esta situación y poder revertirla, tenemos que tener un enfoque múltiple, ¿no es cierto? O sea, hablamos de ruralidad, hablamos de pobreza, ¿verdad? Sumemos el hecho de pertenecer a un pueblo originario, con una lengua originaria, sabiendo que hay un déficit de 25.000 docentes que hablen una lengua originaria y que estén capacitados para enseñar en una escuela IB. Entonces vamos sumando y agregando esta situación, que por cierto no solo afecta al ámbito rural, si bien con mayor criticidad ahí, pero leí esta mañana una información que decía que solo en Lima hay casi 1 millón de familias que no cuentan con agua ni con desagüe. Y es más, pagan por 1 litro de agua hasta 10 veces lo que nosotros pagamos, que nosotros que tenemos el servicio, pagamos a Sedapal, ¿cierto? Consumen un agua que además no está sometido a ningún tipo de regulación ni de fiscalización y que por lo tanto es un agua contaminada. Entonces, de nuevo, se comienzan a sumar y acumular situaciones de inequidad y de desventaja. En suma, ahí donde más se necesita es donde tenemos los menores recursos. Ahí coincido con Lucio en la necesidad y la urgencia de una mayor inversión, pero no puede ser una inversión a ciegas. Tiene que ser una inversión basada en criterios que ya nos queda claro que no solo es el tamaño de la población, es la complejidad territorial también. Hay zonas, y bueno, la unidad de estadística del Ministerio de Educación tiene un diagnóstico muy bueno, donde se identifica cuáles son de alta complejidad territorial, que requerirían mayor capacidad técnica y que, sin embargo, por el contrario, tienen baja capacidad. ¿Y esto por qué? Porque como es natural,
es lógico, ahí donde hay condiciones precarias de vida, es muy difícil atraer a los mejores profesionales para poder mejorar el servicio que se entrega. Por todo lo dicho, no nos sorprende entonces que cuando miramos los resultados de la evaluación censal, podemos establecer correlaciones con muchas variables, pero una que es contundente es el nivel socioeconómico, ¿cierto? Ahí incluso podemos pensar en muchos análisis, pero ahí donde hay un nivel de pobreza extrema es sistemático los bajos resultados, es decir, a más pobreza, menos aprendizaje. Esto no es un determinismo, esto es algo que podríamos revertir si es que ahí pudiéramos colocar las mejores condiciones. Entonces, esta situación tenemos que mirarla no solo con el sentido de urgencia que representa para el futuro de estas generaciones, sino también habría que mirarla en retrospectiva, y esto es algo que yo quiero destacar del documento de Hugo Díaz. Él, cuando reciban el documento lo van a leer, nos señala cómo desde que nace la República, ¿no es cierto?, desde la primera Constitución del 28, del 1828, la educación es afirmada como un derecho, ¿sí? Sin embargo, desde sus inicios fue una educación que se desarrolló para las élites, ¿sí? Que fue marcadamente elitista, discriminadora, que iba dejando en los márgenes a los sectores pobres de la población. Y bueno, a las mujeres además, si acaso las formaban o cuando comenzaron a formarlas para tareas domésticas. Han tenido que pasar, miren, han pasado ya 200 años, ¿no es cierto? Estamos a puertas del bicentenario de la independencia. Y sin embargo, sin negar o desconocer las mejoras que ha habido, la mayor casi universalización, la matrícula de primaria en los 5 años, etcétera, uno esperaría que estemos mejores. Sin embargo, el bicentenario nos encuentra, como dice Hugo, aunque con otros matices, con problemas de equidad y calidad que siguen latentes, que siguen críticos. Y esto nos lleva a preguntarnos entonces qué nos ha pasado, qué nos está pasando como sociedad, como república. Y lo que sucede es que somos una república, como varios lo dicen, y sobre todo en el último tiempo de crisis política se ha venido repitiendo mucho. Hay una frase que puede ser muy dura, pero que es muy contundente también, muy reveladora, una república fallida. Somos una república no de iguales. Somos una república que no ha logrado gestar un proyecto común, que no ha logrado gestar un sentido de bien común por encima del bienestar individual, todo lo contrario, ¿no? Y bueno, hemos sido testigos de eso, ¿no? El bienestar personal se coloca por encima del bien común. Esta reflexión, bueno, yo quiero recomendar, abro nota a pie de página para recomendarles, si no la han visto, hay una serie en Netflix que se llama El Último Bastión. Realmente se las recomiendo porque ilustra claramente esta impronta de desigualdad y de fragmentación que tenemos como país, ¿no es cierto? O sea, mirándonos los unos a los otros con desconfianza, mirándonos con desconfianza y mirándonos por encima del hombro, como unos superiores a otros, otros menos que uno. Entonces, esta situación crítica que requiere que entremos al bicentenario con este mayor sentido de urgencia para cerrar brechas, también me lleva a mi segunda idea que quiero desarrollar, y es que... En un minuto, Patricia, por favor. En un minuto la desarrollo. Nos plantea un enorme desafío la educación. La educación tiene dos fines: desarrollar capacidades de las personas, pero también aportar al desarrollo de la sociedad, a la construcción de una sociedad democrática, de una sociedad cohesionada, de una sociedad donde se respete, equitativa, igualitaria, inclusiva, donde se respete y valore la diversidad en todas las expresiones, tal como lo dice el Proyecto Educativo Nacional al 2036. Decía Manuel Bello hace unos días en su post de Facebook que necesitamos un mito, un nuevo mito, una nueva utopía, una nueva gesta que nos movilice a todos a construir ese proyecto común. La educación es la vía, sigue siendo la vía que nos permita construir una nueva ciudadanía, una ciudadanía cohesionada, una ciudadanía inclusiva,
Entonces ya tenemos una doble razón para trabajar fuertemente en el cierre de brechas. La pospandemia, el antes y el después de la pandemia, va a ser solo viable, vamos a ser un país viable en tanto que avancemos en este sentido de cohesión y de inclusión y de igualdad. Gracias. A ti las gracias, Patricia, también por esa reflexión. Profesor Hugo Díaz, yo le cedo la palabra para que en los próximos 10 minutos tengamos una conversación con Diana, con Patricia y con Lucio en torno a los temas que se han planteado en este panel. Tan solo permítanme recordarles que evitemos hablar hasta que nos envuelva esta máscara azul, porque si no, no vamos a ser escuchados. ¿De acuerdo? Profesor Hugo Díaz, adelante, tiene usted la moderación. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a empezar una pequeña ronda de preguntas para cada uno de los panelistas que han intervenido. Creo que hay temas que son bastante importantes. Empezaría por Lucio. Y Lucio, lo que me gustaría tu opinión en 2 minutos y medio, por favor, no más, sobre el tema de la autonomía, ¿no? Sabemos que la escuela requiere más autonomía, pero una autonomía gradual, ¿no? La pregunta es por dónde empezar, ¿no? Porque tampoco se les puede dar total autonomía de la noche a la mañana. ¿Qué rol debería jugar la administración? ¿Debería reducir su énfasis normativo, de pedidos de información para que las escuelas tengan mejores capacidades de gestión? El texto que hemos leído y que ha sido producido por este evento desarrolla algo que consideramos otro fundamental, ¿no? Que la administración debe confiar en los docentes. Y miren, la respuesta que los docentes han dado el año pasado ha sido contundente, ¿no? Han puesto sobre sus hombros la estrategia y han demostrado su cualificación, su idoneidad, su solvencia. Y, por ejemplo, en la formulación de la documentación que sirva para establecer competencias, capacidades que se tengan que lograr, el docente tiene que tener cierta autonomía. Y en ese sentido, la tiene. Generalmente encontramos que el docente alude a la autonomía y el especialista que está al costado le dice, no, tiene que hacerlo conforme el ministerio te ha indicado. ¿Dónde está la autonomía? Entonces, esto no tiene que ser solamente letra, tiene que ser en todo caso actos concretos, ¿no? Entonces, la confianza en la labor que desempeñan los docentes nos parece fundamental. Perfecto, muchas gracias. Creo que has tocado un punto fundamental, el de la confianza. De repente, si vamos un poquito rápido, vamos a poder dar lugar a más de una pregunta. Diana, ¿qué ha significado para la Facultad de Educación que diriges la pandemia, ¿no? ¿A qué reflexiones les está llevando? ¿Piensan que deben hacer algunos ajustes en las estrategias de formación inicial de los docentes? ¿Y en qué sentido estarían esas transformaciones, esas modificaciones? Sí. Bueno, gracias por la pregunta, Hugo. Espera, Diana, que te enfoquen ahora. Gracias por la pregunta, Hugo. Definitivamente la pandemia nos ha enseñado mucho, nos ha exigido repensar lo que estamos haciendo y la formación docente inicial no escapa de ello, ¿no? Así que estamos en toda la etapa de mirar que la formación ya no puede ser en una sola modalidad, tiene que ser en alguna otra. Y por otro lado, el perfil del docente también tiene que ser revisado, porque justamente por este contexto de incertidumbre, de cambios y de respuestas inmediatas que nos pide, nos está obligando a mirar al docente en una formación distinta, ¿no? Entonces estamos repensando qué nuevas habilidades o qué habilidades hay que enfatizar en el proceso de formación, a dónde ponerle el esfuerzo y qué contenidos disciplinares hay que asegurar, porque de todas maneras hay que asegurar contenidos disciplinares que le permitan al docente
asumir su formación profesional de calidad y en contextos que se nos vienen por delante, pues muy inciertos, con muchas exigencias, ¿no? Así que sí, definitivamente. Y por otro lado, el rol del docente universitario. No solamente en el cambio de uso de la tecnología, se ha trastocado totalmente nuestro rol, porque ahora tenemos que focalizar nuestra mirada en el aprendizaje, no en la enseñanza, y en una formación flexible, sabiendo que el estudiante aprende no solo con nosotros, sino aprende en todo momento y en todo contexto, ¿no? Gracias. Patti, hay quienes dicen que más que en preguntarnos en el qué enseñar, habría que preocuparnos en el cómo enseñar, ¿no? Es bien sabido el viejo dicho que dice que un buen maestro le puede sacar provecho a un currículum mediocre, ¿no? No sé si estás de acuerdo con ello, ¿no? En que más que en la reforma curricular, quizás por ahora hay que pensar en el tema metodológico, ¿no? Pues tratar de dar a los profesores esas capacidades que les permitan trabajar bajo más de una modalidad de enseñanza, la presencial, la híbrida, la distancia, como bien decía Diana, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Bien, muy buena pregunta, Hugo. Yo creo que son las dos cosas, el qué y el cómo. El qué con esto no es una invitación a volver a hacer un currículo, ¿cierto? O sea, yo creo que también hemos tenido la tendencia equívoca y a veces por ahí he leído algunos planes diciendo que van a hacer de nuevo la reforma del currículo. Yo creo que ha habido un avance en materia de política curricular interesante en las últimas décadas tenemos además hace 2 décadas un enfoque de competencias, nociones fundamentales de evaluación formativa, etcétera, siempre perfectible, pero sin embargo, eso no ha permeado el aula, ¿sí? Y ahí no es solo un problema del cómo. O sea, yo creo que cuando nosotros miramos las prácticas, por ejemplo, este monitoreo de prácticas escolares que hace el Ministerio de Educación, tenemos un currículo que nos dice que necesitamos desarrollar el pensamiento crítico del estudiante, etcétera, pero se sigue reiterando en la repetición. Se sigue esperando que los chicos produzcan información, retengan información, repitan información. Es decir, hay este cambio de paradigma del que siempre hemos hablado acerca de qué deben aprender los estudiantes, todavía no ha sido comprendido suficientemente. Entonces, si bien hay que pensar en el cómo, yo creo que hay un previo, y es avanzar en una comprensión clara de qué significa desarrollar competencias en los estudiantes. Y en particular, si estamos apostando a una educación que forme ciudadanía plena, ¿qué significa eso? Y que eso no solo se juega en un curso, ¿no es cierto? Como todavía mucha gente sigue demandando, recuperemos la educación cívica. La cosa no va por ahí. La formación ciudadana se gesta en la relación, en la interacción entre los estudiantes, entre docentes y estudiantes, en la cultura institucional de la escuela, en la manera como se relaciona familia con escuela, ¿no es cierto? Entonces, lo que no tenemos aún es una suficiente comprensión de cuál es el sentido de la educación. ¿Para qué estamos formando a los estudiantes? Estamos formándolos para la autonomía, para que aprendan a pensar por sí mismos. En tanto que eso no esté claro, vamos a sumar muchas metodologías y lo que ocurre es con un como sí, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo aprender el método, pero no tengo el sentido. Y un método sin sentido no me lleva solo a la repetición. O sea, yo creo que ahí tenemos ese problema. O sea, yo creo que necesitamos profundizar mucho más en comprender para qué formamos a los estudiantes, cuál es la función de la escuela, ¿no? Todos los que tienen hijos, ¿para qué quieren para sus hijos? ¿No es cierto? Quieren que sean personas autónomas, independientes, capaces. Muy bien, eso es lo que se tiene que aprender en la escuela. Necesitamos un nuevo pacto también, porque yo creo que muchas veces la demanda de la ciudadanía va en otro sentido, ¿no es cierto? No hemos terminado de comprender qué significa formar en competencias, qué significa formar en ciudadanía, qué significa formar para autonomía. Bueno, muchas gracias. La verdad que nos está venciendo el tiempo. Teníamos hasta las 6
y 20, si no me equivoco, Carlos, ¿no? Profesor Hugo Díaz, yo creo que podemos jalar un poquito hasta las 6:30 porque la conversación está muy interesante. Continúe, profesor Hugo Díaz, por favor. Bueno, ya, entonces, Lucio, ¿qué te parece si comentamos algo sobre el 6% que tocaste? Hace poco yo escribí un artículo justamente al respecto, haciendo un recuento histórico de que todas aquellas disposiciones constitucionales que estaban en la ley de educación sobre el 6% o el 20% del presupuesto de educación en el presupuesto público nunca se ha cumplido. ¿Qué nos haría que esta vez sí se cumpla? ¿Qué crees que tendríamos que hacer para que esta vez sí se cumpla ese precepto? Nosotros lo llevamos por el lado de un principio en el derecho que es el principio de legalidad, ¿no? O sea, Pero eso no se ha cumplido, antes no se ha cumplido, entonces por eso justamente nosotros decíamos, ¿cuál es la mirada que en toda la historia republicana se ha dado a la educación? Atención, prioridad o postergación. Y parte de la postergación ha sido no dotar a la educación de un presupuesto idóneo. Y lo que hoy día asistimos es a reconocer algunos avances, pero reconocer también que existe en educación innegablemente crisis. Y esa situación, en nuestro convencimiento, va a mantenerse mientras el Estado no le ponga mirada de centralidad. Y eso se ha asumido cuando se propone, pues, que el presupuesto para educación debe ser mayor para enfrentar los múltiples problemas que tiene. Ese tema de infraestructura, 100.000 millones de déficit. La alimentación, 44% de anemia. El tema de equidad, acceso, que ahora con la visibilidad de la conectividad ha quedado claro que perjudica a los alumnos. La formación docente, que es fundamental. Las remuneraciones, la dignificación, revaloración de la que tanto se jacta el Estado. Eso no se va a atender con palabras, se va a atender definitivamente con mayor presupuesto. Y nosotros por eso hablamos de mayor presupuesto que tiene que ir de la mano con calidad de la gestión. Generalmente el Estado, en los últimos 3 años, el Estado ha retornado, si se quiere, el 3% de sus presupuestos. Esto llevado o de alguna forma redestinado puede servir para sumar ese porcentaje que se requiere para enfrentar los problemas que en educación existen. Entonces, al Estado le corresponde, en nuestro entender, asumir lo que la Constitución establece. Y los candidatos que ahora están en pleno proceso electoral tienen que, en nuestro concepto, también asumir ese compromiso, ¿no? Eso es lo contrario, significaría seguir discutiendo sobre la crisis que en educación en esta historia republicana ha existido. De acuerdo, muchas gracias. En realidad es un tema bien complicado porque también estamos devolviendo 3.000 millones de soles cada año y tenemos un problema muy serio de capacidad de gasto, ¿no? Pero sí hay que insistir en tener más recursos porque realmente el sector lo necesita. Diana, hay una cuestión que resulta clave, ¿no? Y es que los estudiantes el año pasado recibieron prácticamente 1 hora de clase en Aprendo en Casa, ¿no? Y dependiendo de la habilidad de los profesores, pues esa hora podía haberse aumentado, ¿no? Pero en todo caso, el tema clave parece ser que la jornada escolar, pues hay que tratar de aumentarla sustantivamente, ¿no? ¿Qué crees que se puede hacer para que los profesores puedan aumentar eso, ¿no? Una de las quejas que habían era que el mensaje era que los profesores dependían mucho de Aprendo en Casa y que eso hay que soltarlo, habría que corregirlo, darle más autonomía a los profesores justamente para que busquen otras herramientas que permitan que los alumnos aprendan más. ¿Cómo, ves tú ese tema?
Gracias, Hugo, por la pregunta. Sin duda, una situación muy compleja. Yo creo que es importante tener confianza en nuestros docentes. Y ese aspecto que tú has mencionado de la autonomía me parece clave. Normalmente hemos estado habituados a un sistema muy regulado, ¿no? Un acompañamiento muy regulado hacia la escuela. Y de la noche a la mañana nos enfrentamos a una situación donde más bien teníamos que encontrar alternativas de solución, porque no era suficiente la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Y nuestros maestros creo que han sido muy creativos para tratar de comunicarse con sus estudiantes y han usado todo lo que ha estado a su alcance. El WhatsApp se ha convertido en un aliado importantísimo para esa comunicación y esa vía de llegada para trabajar con los estudiantes. La búsqueda de cercanía a través de la llamada telefónica. Yo creo que debemos respaldar a nuestros docentes en sus decisiones de la priorización que ellos hacen de lo que pueden trabajar con sus estudiantes de acuerdo al contexto en que ellos se encuentran. Y confiar también, apoyarse mucho en la familia, trabajar con la familia y con la comunidad. Yo coincido con Tonucci cuando dice, a veces creemos que lo que se aprende solamente está en la escuela y lo que se aprende está en todos lados. Creo que la tecnología nos ha demostrado que no hay barreras, ¿no? No hay espacios. Entonces hay que aprovechar. Y lo que no debemos perder de vista, todos los maestros, es cuáles son esas habilidades básicas o aprendizajes básicos que debemos asegurar en ellos. Y los contenidos, por decirlo de alguna manera, de todo el entorno. Hay que aprovechar el entorno, hay que aprovechar el contexto. Ya hemos pasado por la experiencia de acomodarnos a formar usando diversos recursos. Este año todavía el reto sigue, pero ya nos encontramos en otra fase, ¿no? Ya conocemos cómo manejar algunos de estos recursos. ¿Qué sigue ahora? Potenciarlos, aprovecharlos mejor, dentro de lo que cabe la realidad de nuestro contexto en la institución, en la comunidad donde nos encontremos, porque creo que no hay regla fija. La realidad es tan diversa, las brechas son tan dispares, no solo para la educación básica, también para la educación superior. Y hay que encontrar los modos de llegar a nuestros estudiantes y no perder de vista lo que es prioritario. Creo que eso es fundamental para no agobiarnos en que hay mucho que trabajar, sino más bien lo fundamental que necesitan nuestros niños y nuestros jóvenes. Gracias. Patti, hay un riesgo que podríamos enfrentar en el futuro, y es que con el retorno a la presencialidad, quizás empecemos a descuidar toda la experiencia del 2020 que ya hemos ganado en educación a distancia. Hay que tener en cuenta que la educación a distancia no es lo mismo que la educación híbrida, ¿no? Y entonces, ese tránsito, lo que podría hacer es que de repente pensemos en un modelo que no aproveche esa experiencia que ya hemos ganado el año pasado, ¿no? ¿Cómo evitar ese riesgo, que es un riesgo que está presente en varios países? Bien, a ver, en primer lugar me gustaría tomar un tiempito solo para redondear algo de respuesta a la pregunta anterior, cuando yo te digo, son las dos cosas, el qué y el cómo. En realidad te estoy diciendo algo que no dije, y es la formación docente. O sea, nos hemos pasado en el último tiempo con el reflector fuerte en la formación en servicio, y sin duda sigue siendo necesario, pero hemos olvidado la formación inicial. Y bueno, qué bueno que está acá Diana. La formación inicial ha estado abandonada mucho tiempo. La reforma en la formación inicial ha avanzado muy lentamente, y avanzaba a 2 pasos, retrocedía a 3, con todo. Yo diría que hay ahora hay pilares que pasa por la evaluación de los formadores, el tema de, ya tenemos nuevos currículos actualizados, en fin, la formación de los formadores, etc. Entonces yo no quería dejar pasar eso, o sea, porque el docente que pueda aprender nuevas metodologías, si tiene claro el sentido y el propósito, si tiene las bases pedagógicas claras, va a poder hacer esos milagros que vemos que hacen muchos docentes. Entonces hay un tema con la formación inicial fundamental que debería ser una de las prioridades. Yo espero que esté como prioridad en la agenda de
de los partidos ahora que estamos a puertas. No olvidemos eso, ¿no? Bien, sobre el tema de la educación a distancia, efectivamente, a ver, acá hay varias cuestiones. Una primera es que en la educación, o sea, no hemos sido formados para la educación a distancia, en básica, quiero decir, ¿no? O sea, con la justa en superior, pero en básica no había manera. Y no es reproducir la educación presencial a la distancia. Y creo que ahí ha habido un primer error entendible, ¿no es cierto? O sea, todos, ¿no? E incluso, por ejemplo, Hugo, si bien tienes razón en tu preocupación, que no es nueva por el tiempo, ¿no? La poca exposición, el tener solo una hora diaria, etcétera, pero hasta quizás deberíamos pensar en nuevos indicadores de la calidad de una buena educación a distancia, que nos permita medir cuándo estamos hablando de una buena educación a distancia, porque de pronto una hora bien hecha puede ser equivalente a 3 horas de presenciales en las que un docente se enfrentaba a 30 o 35 chicos y al final terminaba atendiendo a 5, ¿no es cierto? Los más movidos o los que destacaban más, y se iban quedando en los márgenes los que no. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes que no hemos sido formados para la educación a distancia en educación básica, insisto. Entonces, ahí necesitamos repensar y crear, digamos, con hasta un nuevo concepto y pautas que nos permitan identificar hacia dónde estamos yendo con una buena educación a distancia. Evidentemente, el otro tema también pasa por entender que no solo es la digital, en un país, como bien lo dices tú, donde todavía, o sea, más del 80% no tiene el acceso a la conectividad, tenemos la radio y la televisión que deberíamos fortalecerlos. El Perú tuvo hace años, ¿no es cierto?, hace algunas décadas, un buen sistema de teleeducación, ¿no? Y la televisión permite llegar a la familia. Y creo que esa es parte también de los desafíos post-pandemia, o sea, lo que nos han demostrado, como bien dijo Diana, o sea, la educación no es solo el acto que ocurre de 8 a 1, de lunes a viernes en la escuela. La educación, el proceso, el desarrollo de las competencias, justamente, puede ser parte de la vida cotidiana de los chicos. La televisión puede tener un efecto ahí muy potente. Yo me acuerdo cuando estaba en el ministerio, me puse en contacto con Noruega y tenían, o sea, donde obviamente todos los chicos están conectados y sin embargo basaron su sistema de aprende en casa en televisión, porque llegaban así a las familias también, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos, tratando de responder a tu pregunta, es, bueno, o sea, todos los países estamos aprendiendo, tenemos que recuperar lo que están haciendo otros países, tenemos que recuperar lo que nosotros hemos hecho y tenemos que dar mucho más fuerza a la formación de nuestros docentes para que puedan entrar a recuperar y sostener lo que han sido las buenas prácticas del 2020 y continuarlas el 2021. Y efectivamente, yo creo que a futuro sostener una educación que combine lo presencial con la distancia nos va a permitir incluso comenzar a cerrar brechas de equidad, porque podemos extender la jornada escolar cuando se regularice, ¿no es cierto? Justamente con aquellos estudiantes que tienen más rezagos y hemos logrado poner conectividad, podemos extender la jornada con ellos sin que nos cueste mucho más, ¿no?, de lo que nos costaría si lo hacemos de manera presencial. Muchas gracias. Carlos, te cedo la palabra, previamente agradeciendo a Lucio, a Diana, a Patricia por la brillante intervención que han tenido. Muy bien. Así es, profesor Hugo Díaz, muchísimas gracias. Gracias, Diana, gracias, Patricia, gracias, profesor Lucio Castro, también por haber sido parte de este panel.